Uno de los temas más repetidos en los últimos 10 años en el mundo de la conciencia y de la divulgación de temas espirituales es la trampa del túnel de luz de la reencarnación. Seguramente conocerá mucha gente del mundo espiritual que dice que es la última vez que reencarno y que hay que evitar ir hacia la luz del túnel porque es una trampa donde seremos reciclados y reencarnados en un ciclo donde los predadores hiperdimensionales nos consumen y que estamos esclavizados en un planeta prisión. Por favor, quédese conmigo. Soy Fran Parejos, creador del canal Un Salto Cuántico, y llevo muchos años estudiando todos los temas espirituales desde que soy un niño. Estoy en mi propio proceso de evolución y he llegado a interesantes conclusiones sobre este mismo tema. ¿Y si no fuera una trampa? ¿Y si la verdadera trampa es creer que todo es una trampa? ¿Y si esto fuera una idea que impide tu evolución espiritual? Ya sé que muchos divulgadores y muchas personas están con esto, pero me daba cuenta de que los sistemas de información automática, los bots de Internet, insistían automáticamente en esta idea fuerza. Y empecé a estudiar si había gato encerrado en este tipo de divulgación. Y creo realmente que esta idea no es del todo cierta. Si quiere evolucionar en este conocimiento y en la conciencia y ver todo desde una perspectiva más alta y ver qué ocurre realmente al morir y qué es lo que puede pasar realmente, si hay que evitar o no el túnel de luz, por favor, quédese conmigo y dentro vídeo. ¿Estás preparado para dar un salto cuántico? Bienvenidos al canal de Fran Parejos. Muchas gracias por estar ahí. Voy a intentar hacer este programa con el corazón. Es una constante en los últimos 10 años, que la reencarnación es una trampa de matriz hiperdimensional que recicla almas y nos mantiene atrapados proporcionando más comida para señores hiperdimensionales, la rueda del samsara. Son muchas personas las que lo han tratado. Actualmente muchas personas hablan de la trampa del túnel de luz y que hay que evitar ir a la luz. Caroline, llévanos hacia la luz. ¿Recordáis? Poltergeist se puso de moda y en las últimas divulgaciones se habla de que hay que evitar el túnel de luz porque es una trampa que te mantiene esclavizado. Yo mismo he hablado en este canal sobre el consejo del destino, unos señores que te dan a elegir cuerpo. En algunos casos han dado vidas ligeramente desgraciadas o desafortunadas. Creo que esta idea de la trampa del túnel de luz está desenfocada y que precisamente el acercamiento que se nos ha dado en los últimos 10 años quizá provenía de las fuentes hiperdimensionales que nos tratan eclipsar o dominar. Por favor, vea este vídeo al completo, intente verlo y luego decida por sí mismo. No quiero que me crea, simplemente quiero que escuche esta revisión de estas ideas. Estoy en mi propio proceso espiritual y por supuesto que he estado viendo todos los autores, no ya desde 2020, los sucesos de 2020, sino yo abrí este canal en 2014, pero es que de niño llevo estudiando el otro lado de la realidad y he leído mucho de muchísimos autores. La primera persona que trató el tema, o que yo se la he escuchado a un gran nivel, fue Wes Penry, ¿vale? Sueco, tiene un gran trabajo de divulgación sobre los Anunnaki y sí considera que la rueda de reencarnación está movida por los señores de Sirio o los señores de estos famosos Anunnaki, dioses de Oriente Medio. Mariel Alero también hablaba de la trampa de matriz de la reencarnación, una canalizadora argentina, muchos la conoceréis, también empezó a tratar estos temas en 2014-2015. Decía que había almas que estaban en una valla de frecuencia y que están aquí forzadas a pasar fatiga y penuria en esta tierra, en este valle de lágrimas, como dice el rezo de Yahvé. Curiosamente, ¿verdad? Fijaros bien cómo confluye ese pensamiento aciago de que esto es un valle de lágrimas con que estamos en un planeta prisión hiperdimensional. Soy muy consciente de que compañeros y divulgadores se van a ofender por este vídeo, pero yo también estoy en mi proceso de evolución y tengo derecho a evolucionar en mi pensamiento. La evolución de la conciencia significa eso, evolución y revisión de diferentes perspectivas de todos los temas. Yo no voy a negar nada, lo único que os aviso es que no es bueno tomar la parte por el todo. Por favor, escuchad lo que tengo que decir, porque es un tema muy controvertido y muchas personas se han alineado con esta idea de manera exacerbada, de manera que creo que perjudica más que otra cosa. Hay que decir que no puedo descartar engaños en el más allá, porque de hecho existen.
existen seres hiperdimensionales negativos que intentan cosechar en el momento de la muerte. Si veis mi programa de Chichén Itzá, la segunda mitad, lo explico de manera muy resumida, los diferentes métodos para cosechar alma en el momento de la muerte. Pero explicar que entender por eso que estamos en un planeta prisión, que no hay salida y que esta es la última vez que reencarno, ahí está el problema. Y mucha gente está con esto, muchos compañeros también que hacen hipnosis, retirada de implantes, están todo el día con esto. Y mucha gente pues parece que les fascina todo lo que cuentan estas personas. Yo soy un gran estudioso de esto, ya estoy con el yo de Manolito I, y no tenéis por qué creerme, pero se puede revisar este tema. Y cuando esto termine, seguramente muchas personas dirán: Fran Parejo ha sido implantado y por tanto niega la trampa de la reencarnación y por tanto ya lo han pillado. Cuando en realidad, a lo mejor los que están pillados son los que están con ese pensamiento tan amargo y tan aciago. ¿Cuál es el enfoque correcto? Ninguno. Lo que usted piense es correcto. Y ahora diréis: ¿pero tengo que entrar o no por el túnel de luz? Muy interesante. Lo vamos a responder. Me gustaría decir también que estamos creo, en una línea del tiempo positiva con respecto a lo que hemos vivido en la última década, los últimos 15 años, y creo que se pueden dar versiones mucho más benévolas de muchísimos temas. La cuestión es que realmente, tras mucho estudiar la cuestión, he llegado a la conclusión de que no es cierto que hay una trampa en el túnel de luz y que la reencarnación es esclavitud. Tampoco estoy de acuerdo con que esto sea un planeta prisión. Tampoco estoy de acuerdo con que las fuerzas arcónticas del astral están llevando a cabo una simulación en la Tierra y que esto está totalmente interferido por los arcontes. Simplemente y llanamente no es cierto, no está todo dominado por el mal. Y menos a día de hoy cuando estoy grabando esto, o por lo menos en mi reino de experiencia ha mejorado muchísimo. Sinceramente creo que esta idea del túnel de luz como una trampa arconte de la reencarnación es una desinformación del conocimiento marginal muy elaborado y muy astuto que provendría de esta misma fuente de control de los que tratamos de liberarnos. La rueda del samsara existe, pero hasta en la doctrina Samkhya, que inspiran el budismo original, que son anteriores, decían que bueno, que sí, que estamos atrapados aquí en una existencia limitada, en un planeta muy peculiar, pero que dentro de la eternidad da igual, da exactamente igual. Por eso mucha gente me da pena que dice que es la última vez que reencarno en la Tierra. Y muchas personas que han tomado la pastilla negra. Por favor, ved mi programa sobre la pastilla negra en este canal, hace un par de vídeos dentro de la lista. Han perdido la ilusión. Creo que han consumido tanta información espiritual tóxica que han perdido la ilusión. Y más con las conspiraciones de la Agenda 2040 y no sé cuánto, y están todo el día viendo informaciones negativas. Les está amargando porque es que el holograma se ha puesto de una forma que cuanto más veas de eso, más te vas a amargar. La revelación que os quiero decir es que estas ideas tan aciagas instalan en la conciencia de los individuos una conciencia de víctima-culpa, que es la verdadera trampa que desempodera a través de una externalización. Es decir, uno de mis programas más que lo vieron mucha gente en 2018, que empezó el canal un poco a despuntar, fue cuando dije que dos cosas que no quieren que hagan los controladores. Una es, no quieren que salgas de la conciencia de víctima. Y en segundo lugar, no quieren que te muevas y que hagas, que viajes o que conozcas a otras personas, porque podrías provocar un efecto mariposa. Dejando el efecto mariposa aparte, la conciencia de víctima es una cosa que al parecer es una frecuencia que ha despedido este planeta durante demasiado tiempo, por la influencia de los seres hiperdimensionales oscuros, sin duda, predadores, pero de algún modo nos hemos dejado arrastrar. Por lo tanto, si pensamos que estamos de base en una trampa arconte planeta prisión, y por favor que ningún compañero se dé por aludido ni por ofendido, es un tema universal y clásico, y tengo derecho a expresar mi planteamiento de evolución de pensamiento espiritual de los últimos años. Entonces, si yo pienso que estoy atrapado en una granja prisión, que estoy aquí atrapado y que no hay salida y que está lo increado en este mundo y hay que salir, que este mundo es horrible, creado por un demiurgo malvado, que tampoco es cierto, los que sostengan eso ya llegarán a verlo de otra manera, con un mayor estudio más amplio, un rango más amplio de frecuencia no negativa. La cuestión es que si queremos evitar la conciencia de culpa o
la víctima o culpa, ¿vale? La trampa de la reencarnación hace te dice que hemos sido tontos y en algún momento nos hemos metido por tontos aquí en esto y estamos atrapados sin solución. Entonces, los investigadores más grandes y los más remotos y los más marginales o los que ven menos gente, todos han hablado de este tema. Videntes remotos, agentes psíquicos y los que desimplantan y todo esto sí parten de esta premisa, que esto es una trampa prisión y tal, porque los malos están todo el día operando. Muy bien, pero ¿qué hay de cuando opera el bien? Por lo tanto, creo que fuentes iluminadas más amplias, más altas, con una conexión más holística del chakra corona, ven la cosa de una perspectiva más amplia y más general. Este tipo de idea de la trampa de la reencarnación atrae al subconsciente el intelecto o la mente paranoica y, de manera irónica, puede hacer que uno mismo quede atrapado por las fuerzas que uno quiere evitar o de las que hay que escapar, que es cierto que hay fuerzas oscuras, pero si estás en la trampa arconte que no hay salida, tú estás generando esa frecuencia de que estamos atrapados porque he sido tonto en algún momento de mi evolución espiritual, que es culpa, y soy una víctima de la trampa arconte. Me da mucha pena de las personas que dicen que no quieren volver aquí, la última vez que encarno, una y no más Santo Tomás, y tengo que abandonar el planeta prisión. Personalmente yo nunca he dicho es la última vez que reencarno. A mí me gusta este planeta, que quiera que te diga. A mí me gusta y me lo paso bien. Que es muy duro, que hay que trabajar mucho, que hay que esforzarse o que hay que tirar para adelante, hay que tener fe. Hay pruebas, muchas pruebas que superar, muchos retos que superar. No es fácil, pero hemos venido a eso. Yo lo veo así, a mí me gusta esto. Entonces, la gran revelación, por favor. Esta es la parte más importante del vídeo, aunque tenéis que verlo entero, os lo pido por favor. ¿Qué parte de uno mismo dice o genera estas ideas, estas creencias, estas impresiones de alma de que no quiero volver aquí, no encajo aquí o no pertenezco a este lugar o no quiero volver más o tengo que irme de este mundo? Sobre que no encajo aquí, puede ser cierto que sean personas de otro planeta. Esto, haciendo un inciso, un off topic, podría ser, de manera que sí. Si vienen seres de otro lugar en una nave, en un portal de salto o lo que fuera, y mueren aquí, el alma queda atrapado aquí y te encarna en cuerpo humano. Imaginaros que consigue con tecnología hiperdimensional venir un ser de otro planeta que es, por ejemplo, un nórdico rubio de 2,5 metros como Thor. Si muere aquí ese cuerpo, el alma, la esencia, encarnará en un cuerpo humano de los avatares con la genética que hay aquí, aunque provenía de otro mundo. Podría ser, hay personas que sin duda son así, está explicado en Los Errantes, diferentes tipos de almas y orígenes en este mundo. Pueden haber personas que provengan de planetas que explotaron o se destruyeron y tuvieron que emigrar aquí. Cuando murieron esos cuerpos se integraron en cuerpos humanos. Entonces, dirán, o sea, que hay algo que a un nivel subconsciente, esto no es lo que era, pero oye, es que tu planeta se ha ido a tomar por saco. Hay que aprender a vivir aquí todos con las peculiaridades del planeta Tierra. Pero sigamos con lo que decía antes. ¿Qué parte de ti mismo estás diciendo no quiero volver a encarnar aquí? Bien, para comprender de dónde procede esa idea realmente, juegan la autoconciencia psicológica, el conocimiento y el trabajo personal y lo que es el trabajo de introspección personal, que es el gran ausente de la divulgación en los últimos 10 o 15 años y que yo intento reorientarla ahora de esta manera. Más que nada porque atiborrar de información intelectual o espiritual y sensacionalista sobre todos esos temas de la matriz hiperdimensional predatoria arconte pueden no seguir contribuyendo a la evolución espiritual de muchas personas. Entonces, volvemos a la cuestión. ¿Por qué pienso que no encajo aquí y que esta es la última vez que reencarno? Esto tengo que escapar de la trampa arconte y de esta prisión. Algo pasa dentro de nosotros mismos que nos hace tener esa idea a un nivel psicológico. El que conozca las constelaciones familiares conocerá perfectamente que hay traumas sin resolver que generan este tipo de creencias de amargamiento. Terapia basada en las constelaciones familiares muestran que los traumas y heridas no se originan en el yo real unificado o en el ser verdadero o yo superior, que le podéis llamar si lo deseáis perfectamente. El ser, el espíritu, según Steiner. El alma, según Steiner, sería el compuesto de sustancia astral y etérica, que sigue siendo de este mundo. Cuando dice Jesucristo que mi reino no es de este mundo, se refiere al espíritu
una energía todavía más alta, más refinada, que no procede de este mundo material. No sería ni materia física, ni materia oscura, ni energía oscura. Bien, dicho lo cual, todos esos traumas, yo no quiero volver aquí más, son parte fracturada del falso ego o ego personalidad debido a traumas o heridas de la infancia. Son exiliados, según Matrix, son protectores, básicamente subrutinas de personalidad que han generado un trauma sin resolver y que tú confundes con tu verdadero ser. Muchos dirán, ¿cómo voy a confundir mi verdadero ser o el ser o con mi espíritu con un falso yo? Eso es absurdo. Pues si ni siquiera eres escéptico, si ni siquiera te lo planteas, ¿vale? Seguramente será el falso yo porque es muy astuto y se camufla de formas muy astutas. Llevo muchísimos años analizando teorías de este tipo, alienígenas, conspiración, marginales, textos antiguos, hindúes de todo tipo, el propio Michael Newton sobre el Consejo del Destino. Mucho he leído libros de metempsicosis. Y ciertamente no me gusta, yo es que nunca he llegado a pensar no quiero volver más. Nunca lo he pensado, pero hay gente que lo piensa. Si alguien lo ha pensado, lo siento mucho, pero es el resultado directo, puede ser el resultado directo de un trauma inconsciente originado en la infancia o una negligencia emocional por parte de una figura paterna. ¿Y cómo puede ser eso? Eso es absurdo. Para mí no es cierto. Por eso se trata de cuestiones inconscientes. La clave es el inconsciente. Las personas no son conscientes de ello y proyectan una causa diferente en él o se identifican en la creencia como si proveniera del verdadero ser. Esa subrutina, ese trauma, adquiere vida propia y piensa a veces de forma como si fuera el ser y se anuda con esta doctrina o estas teorías que en realidad provienen sí de hipnólogos, de hipnoterapeutas, afirmaciones gratuitas y canalizaciones como la propia Mariela Lero, que ha hecho un buen trabajo de canalización, pero ella canalizaba a 7 o 9 seres pleiadianos. Vete tú a saber qué ruido se ha podido colar. Y esa radio dice cosas que interesan y otras que hay veces que dice esto ya no hay por dónde cogerlo. Hay cosas que no y luego parecen que sí. Hay que ser escéptico con ese tipo de informaciones también. Otra cuestión es que este tipo de temas parece seducir un poco más a personas de que no están sinceramente comprometidas con un trabajo real o prácticas, digamos, psicoespirituales que tiendan hacia el verdadero despertar o la individuación. ¿Y cuál es el verdadero despertar o cuál es el objetivo? La encarnación del alma, el que tome el control del cuerpo por entero, o no por entero, pero con preponderancia el verdadero ser. Este tipo de ideas parecen estar más vinculadas a personas que están enganchadas a información sensacionalista, intelectual, marginal. Marginal no quiere decir malo, como un marginado, sino que no lee todo el mundo, ¿vale? Alternativo. Y se ha pasado un poquito de la raya en la madriguera del conejo de la matriz hiperdimensional. Aunque yo he tratado estos temas por mi propio proceso evolutivo, ahora me he dado cuenta de que esto que estoy diciendo, pues es verdad y que no basta con saber intelectualmente de la realidad de todo este tipo de disciplinas, sino estás comprometido con un trabajo de mejorar como persona, mejorar el ser y tomar el dominio del cuerpo y de la mente. Es más fácil decirlo que hacerlo, y una vez que lo consigues, siempre se tambalea un poco, porque es un proceso constante. Me remito a mis programas sobre la simulación, tengo 3 partes, la simulación, simulación y elección, y diferencias con un verdadero videojuego. Ahí hay muchísimas claves sobre la vida como simulación, que no quiere decir que el mundo sea de mentira, sino precisamente que el ser viene a habitar una realidad con limitaciones consensuadas. Vamos a seguir con el tema de la trampa de la reencarnación. Uno se puede perder en este tipo de temáticas solo y olvidar el trabajo espiritual, y por eso muchas personas, por eso hago este programa, me han dicho que están en depresión. Hay una persona que hablamos hace poco y lo estará viendo, que no tiene ilusión, dice, por la vida y consume muchos de estos temas. Entonces, ¿qué estás viendo? Porque el estado natural del ser y del alma también, del alma astral, es hacer cosas, moverse. No tener ganas de nada es raro. Tiene un enganche gordo. Entonces, el trabajo de evolución psicoespiritual requiere trabajo y esfuerzo interior, y no solamente se basa en leer materiales y ver vídeos a saco paco. Entonces, los problemas que se generan con esta amargura por este tipo de temas está vinculado a una falta de comprensión de la propia psique, la sombra humana y el trauma. Por eso empecé a trabajar también en la divulgación hace un par de años el tema de la sombra del subconsciente, programaciones subliminales subconscientes que pueden ser
ajenas, ¿vale? De los predadores hiperdimensionales, pero también pueden provenir de nuestros propios traumas sin resolver. De hecho, los predadores hiperdimensionales se basan en magnificarte los traumas sin resolver que ya tienes de base, como diciendo, yo no te he hecho nada, simplemente pues te doy un empujoncito a ver si lo curas, ¿vale? Te he hecho salir la herida para que te la notes. Y tú, me duele la herida, qué malo los predadores hiperdimensionales. La herida estaba abierta, yo te eché un poquito de sal, a ver si te la curas, chulo. Te está sirviendo de detección de un punto de entrada. Podemos convenir de algún modo, ¿ok? Que meterte en teorías conspirativas a saco es una forma de evasión como respuesta inconsciente a un trauma que se manifiesta en involucrarse sin discernimiento alguno en todo tipo de conspiraciones de corte alternativo o marginal, como una forma de evitar lidiar con sentimientos dolorosos y heridas inconscientes de la infancia. Es cierto que no todo, que las heridas de subconsciente no explican todo. Yo soy consciente, ¿vale?, de que no puede explicar todo en algunos casos, pero me estoy refiriendo al grosso general de la divulgación. Entonces, hay muchas personas que no siguen informaciones de conspiración marginal ni alternativa. Entonces ellos están atrapados en la Matrix, en un sistema de control de los impuestos, de piensa así, piensa asado, ve para acá, acuéstate a la hora que yo diga y come lo que yo diga y consume lo que yo diga y toma como medicina lo que yo diga. Muy bien, esa es la Matrix. Pero hay una segunda matriz que es un control, un sistema, un ideario de control donde quedas también enredado y atrapado si intentas salir de la primera. Una muy clara alternativa sería las divulgaciones del Telegram. Mucha gente, Frank, tú también estás en Telegram. Pues claro que estoy en Telegram, igual que todo el mundo. Pero ¿sabéis lo que digo? Hay una red autoorganizada que da mucho por saco. Una compleja red de Telegram con enlaces autoapoyados, que es un totum revolutum, un rayo que no cesa de información intelectual, que puede tener algo de información espiritual, pero abruma tanto, hay un exceso de información que nubla el juicio. Es imposible que tú interiorices nada. Más que nada porque no tienes calma. Para tú asimilar un conocimiento espiritual, lo primero que tiene que estar es en calma y no cabreado de que te hayan dicho de que va a subir el precio de la gasolina mañana, que el foro de no sé quién va por ti y de que es tóxico el bisfenol de los tickets de supermercado de la caja registradora. ¡Oh, y luchemos contra esto! Así jamás vas a adquirir conocimiento espiritual, aunque tengas un material en el Telegram medio bueno, no vas a poder asimilarlo, porque estás en un estado reactivo, imposible, y que no es proclive a una evolución espiritual y una verdadera integración del ser. Por lo tanto, cuando las personas buscan información mental, basada solamente en lo que es la mente, se anula el trabajo interno necesario para el verdadero despertar y la trascendencia del sistema de control. Cuando las personas adoptan este enfoque desequilibrado, una investigación intelectual centrada solamente en la mente, que anule el trabajo interno necesario para un proceso de encarnación, pero no reencarnación, es decir, si yo he nacido, estoy encarnado, no. Está encarnado en un cuerpo, pero no el ser no ha terminado de encarnar el cuerpo y de tomar el dominio de todas las facetas. Pues bien, en este estado de cosas desequilibrado, y no estoy criticando a nadie, yo también lo he pasado. La mente se engaña a sí misma fácilmente y puede racionalizar afirmaciones como la trampa de la luz y el túnel de reencarnación. Muchos me dirán ahora que hay muchos autores, muchos viajeros astrales, sin duda, pero esas personas, los viajeros astrales que han traído información, han visto el estercolero astral. Y es como si tú me dices que el mundo, planeta Tierra, es la alcantarilla. Imagínate que tú vas a otro planeta y eres alcantarillero y siempre te mueves en las cloacas. Descríbeme la Tierra. Pues mira, está lleno de basura, ratas. ¿Realmente el planeta Tierra es basura y rata? ¿Creéis que es basura y rata? ¿Solamente? Sí, es basura y rata. Pero solamente basura y rata. Sería justa esa descripción a humanos de otro planeta, de que el planeta Tierra está lleno de basura y agua sucia, estancada por las cloacas con bichos y con cucarachas. No es cierto. Sería injusto. Entonces, si una persona cree que está atrapado en la Tierra, en este cuerpo, a través del ciclo de la reencarnación, The Matrix has you. Y me di cuenta de esto hace muchísimo tiempo cuando los bots automáticos insisten en esto. Y se vincula a la sabiduría hiperbórea de que lo increado está aquí atrapado en la materia, que este mundo ni importa, ni existe, ni nada. Y eso te lleva a una psicopatía. Si nada existe, ¿qué me impide a mí, no sé, acabar con este vecino que me está molestando, que seguramente no tiene espíritu? Eres un NPC, un non-player, un no jugador,
Y bueno, como no tiene alma, pues puedo hacer lo que quiera, ¿no? Falso, error. Todo importa, todo genera una reacción, una consecuencia y un karma. Las personas que piensan que estoy atrapado en este cuerpo, en el ciclo de la reencarnación, estamos atrapados, lo repiten los bots como loros. La Matrix te tiene, porque ya estás en una conciencia paranoica y victimista. Por tanto, sería el virus mental conocido como el huetico en acción, ¿vale? Entonces, en ese momento se prescinde de toda visión espiritual y una sabiduría. Con esa falta de perspectiva espiritual y sabiduría e encarnación del alma, te desvías del camino de la evolución de la conciencia. Otras personas piensan también lo siguiente. La reencarnación es una trampa, porque no recuerdo mis vidas pasadas. O también, los extraterrestres borran la memoria y no recordamos nuestras vidas pasadas para mantenernos atrapados. Qué malos son, ¿verdad? Los extraterrestres. Pues bien, en todos estos años no he hablado de la trampa del túnel de luz, de cómo evitarla, aunque he leído mucho sobre... No lo he tratado, pero cómo evitarlo. Y luego tampoco he tratado el tema del implante del borrado de memoria. Ambos argumentos de que no recordamos las vidas pasadas y que nos borran la memoria a los alienígenas son perspectivas miopes o sesgadas, muy simplificadas, que se basan en una falta de comprensión profunda de un complejo proceso de reencarnación y renacimiento que es peor de lo que parece y es muy traumático. Es decir, creo que hay muchos relatos de hipnosis, yo lo he tratado y divulgado, pero es verdad que son historias muy trágicas porque creo que siempre se habla de lo que sale regular en todo este proceso, ¿eh? Sin duda que hay gente implantada en manos de los alienígenas, no lo niego, ¿vale? No lo niego, y esa gente hay que ayudarla con toda la información que se ha dado todos estos años. Pero estamos hablando en líneas generales de cómo es esta realidad que habitamos. ¿Es un planeta prisión o es otra cosa? Es otra cosa, es una escuela. Entonces, la reencarnación no es correcta porque no recordamos las vidas pasadas. Es una concepción del ego limitado que nunca puede ver desde una perspectiva divina, del chakra corona o de lo holístico. Hay personas que confunden su percepción condicionada de la mente egoica con la verdad. Que la mente egoica no es mala, es como es. Simplemente es como es. Es la que te han dado para sobrevivir aquí, porque sin ella tampoco podrías vivir con el espíritu solamente. Entonces, habría que preguntarse, ¿esta idea proviene de mí? Ya es la última vez que vengo aquí, ya no puedo más, los arcontes me tienen, qué mal. Otras personas dicen que estamos atrapados y que mi alma siente que la reencarnación no está bien. Todo ese sentimiento de víctima es un portal abierto para consumirte la energía con esa depresión. Es que ya te tienen con esa misma información. En esta afirmación de que mi alma siente que esto no está bien, a veces se confunden los sentimientos con la intuición. Tengo un sentimiento de que va a salir bien. ¿Es sentimiento o es intuición? El sentimiento es el sentimiento, la intuición es otra cosa, un conocimiento que no proviene de tu mente. Pues bien, para distinguir entre sentimientos, entre intuición, pensamiento del yo terrenal o el ego condicionado, los traumas y el espíritu, hace falta trabajo interno. Fijaros si tenemos voces en la cabeza. Lo vamos a tratar otro día, si tenemos tipos de voces o de sentimientos, sensaciones e ideas en la cabeza. ¿Cómo distingo? Con trabajo psicoespiritual, esotérico, si me permitir la palabra, para conectar con tu verdadero ser de alma y un conocimiento intuitivo profundo, no contaminado por la mente o los sentimientos heridos del ego. Porque esa falsa personalidad se siente herido, han ofendido mis sentimientos. ¿Pero por qué no lo perdonas? Que ha pasado mucho tiempo. ¿Por qué no? Porque me hizo mucho daño. Y eso genera programaciones, subrutinas y fragmentaciones. Son partes tuyas exiliadas en tu mente. Son los presos de abajo que están en la sombra, pero que pegan gritos ¡ah! Y te dan ideas desde ahí abajo. Son tus Drácula. Pero nadie quiere ver su Drácula porque Drácula no le gusta verse en el espejo, como ya hemos tratado en el canal, en el programa de las sombras del subconsciente, que os animo a que veáis. Bien, mi alma siente muchas veces se refiere al alma del deseo, es decir, son fragmentos astrales o tu personalidad astral, el fuego de tu deseo por vivir, que forma parte de la estructura del ego, es decir, el espíritu o el ser, imaginadlo en color amarillo, el astral de colorines diversos y el cuerpo etérico o vital de azul, ¿vale? Muy fácil, el cuerpo físico de color carne, ¿eh? Pues bien, el verdadero ser no siente, porque existe más allá
de los sentimientos y de los pensamientos. Es una porción del Creador eterna que ha venido a experimentar la temporalidad. Por eso, realmente, el hecho de que no recuerdes otras vidas no es tan malo con una perspectiva más amplia. ¿Por qué? Porque en muchas vidas puedes tener muchos traumas muy gordos. ¿No es mejor hacer borrón y cuenta nueva en cada vida y quedarte con una base o una experiencia? La cuestión es que el verdadero ser existe más allá de los sentimientos y los pensamientos. Y realmente el borrado de memoria creo que contribuye a algo y que debe ser así, y esto lo trataremos otro día de por qué debería ser así. La cuestión es que hay un sistema de control, una segunda matrix o sistema de control, que es perderte en el laberinto de tu propia mente fracturada, desconectada del ser. Y el sistema de control alimenta estas ideas por la televisión, por las series, por las películas y también en informaciones hiperdimensionales de canalizaciones. Toda la idea recurrente de imaginar mentalmente en tu vida actual ¿qué voy a hacer después de la muerte? ¿Voy por el túnel de luz? ¿Voy para la derecha o voy para la izquierda? ¿O no hay direcciones? Sería lo más lógico pensar que no hay direcciones. Desde una perspectiva evolutiva del alma no tiene sentido y durante muchísimos años se ha hablado de evita el túnel de luz de la trampa de la reencarnación. Este tipo de ideas se basan también en un episodio de Star Trek, se puso de moda, en Star Trek lo dice clarísimo. Entonces, bueno, que dependa esto de Star Trek. La película Poltergeist decía ve a la luz, por tanto no hay que ir porque el cine de Hollywood te engaña, entonces no tienes que ir. Es otra teoría. El propio Wes Penre lo ha tratado y decía que podrías intentar solicitar irte del planeta e ir por otro mundo, por el espacio, hasta que te dejen encarnar en otro, que estés adecuado en un... A los propios pleiadianos de Billy Mayer también le escuché decir que efectivamente que si alguien muere, un alienígena, en un planeta ya se sigue reencarnando en ese planeta, pero si está muy evolucionado, se queda un poco en barbecho a que el nivel de evolución de los demás esté un poco parejo, ¿vale? Nunca mejor dicho. Podría ser, o podría ser que no. Entonces se notaría que esta persona como que sabe algo más que los demás, ¿no? Precisamente por eso el borrado de memoria intelectual, de memoria consciente del ego de otras vidas es suprimido y te queda otro tipo de habilidades del subconsciente o básica o a un nivel de ser que quedan ahí, hay una impronta y un conocimiento de vidas pasadas que forma una personalidad espiritual que es el yo superior. Una personalidad a lo largo de forjado a lo largo de muchas vidas que influye y al final no deja de ser tu personalidad dentro de lo espiritual. Por eso es un yo espiritual superior. Superior en el sentido de que está hecho o está dentro de un cuerpo de luz, si se quiere, ¿vale? O de esencia espiritual que trasciende los confines y la propia esencia de este universo. La cuestión es que la muerte sí es muy traumática y hay muchas películas de personas que se quedan traumadas después de la muerte. Cuando te quedas traumado después de tu propia muerte, te quedas estancado en el otro lado. ¿Cómo es el tránsito a la otra vida? Creo que es un proceso individual que depende del nivel de ser y de integración del alma de cada individuo. La experiencia de después de la muerte depende de cómo va a morir uno, el estado mental y la conciencia en que se encuentre la persona en el momento de la muerte. Influirán lo que pase después de la muerte en cómo muere, si tranquilo o de forma repentina, traumática en un accidente, que pueden existir los accidentes y los ataques. Y hay cosas que pasan, muerte normal o traumática. En segundo lugar, el estado mental en que estaba, el estado emocional, estaba en paz contigo mismo y el estado de evolución de la conciencia. Son muchos factores que influyen a la hora de la muerte. También, sobre temas de implantes, interferencia alienígena y tal, habría que ver qué pactos ha hecho con alienígenas o con seres interdimensionales de corte oscuro. Pues mira, hay algo que pasa y es que si crees realmente que cuando fallezcas existe una trampa de la reencarnación en un túnel de luz con un enemigo que te está esperando, probablemente cuando fallezcas te lo encuentres de cara, porque como hemos dicho el estado mental es importante. También es cierto que hay trampas y es cierto que te pueden intentar cosechar, pero también es verdad que estos cosechamientos hiperdimensionales dependen de ciertas trampas que se hacen en vida. Puede que asustarte para el momento del fallecimiento sea una de las trampas.
Hay una historia muy bonita que os quiero contar, y es que a veces preguntarle sobre estas materias, tanto de alienígenas como de otros planetas, como de reencarnación o la vida entre vidas, es importante que le preguntéis a vuestros hijos a ver qué opinan a un nivel de 0 de alma. Por ejemplo, si tenéis un niño de 6 o 7 años o 5 y le preguntéis por estas materias suavemente o sutilmente, con naturalidad, os darán respuestas que os vais a quedar de palo. Por ejemplo, cierta persona preguntó a su hijo: oye, ¿qué cree que ocurre cuando morimos? Y dijo la niña: pues mamá, yo creo que nuestra energía se orienta hacia aquello en lo que creemos, sin dudarlo. Simplemente la energía se orienta hacia lo que creemos. Por tanto, hemos de convenir a un nivel intuitivo de un niño que lo que apoyamos en la vida lo vamos a apoyar en la muerte. Es decir, si muchas veces aquí manifestamos nuestros temores, deseos del subconsciente oculto de todo tipo, y nuestro pensamiento influye en la realidad, imaginaros en el otro lado. Cuando te mueras, si piensas que van a estar en la trampa de los arcontes, te vas a encontrar la trampa de los arcontes totalmente. Por eso el que creía en Buda veía a Buda, Jesucristo, su tita Pili. Hay muchas posibilidades. Sí es cierto que creo que a cierto nivel hay un circuito de organización y de trasvase de los cuerpos. No sé cuántos departamentos puede haber, no sé cómo funcionan, no me acuerdo, pero sí es cierto que a veces falla y se oye hablar mucho de ello. Pero, no tiene por qué haber una sola cosa que pase, porque depende del estado mental en que fallezcas, tu estado emocional, tu estado de evolución del ser, y si es una muerte traumática o no. Quizás dependa del sitio, quizás te estén esperando, y quizás hayas cometido ciertos errores en vida. Por tanto, sí es cierto que existen gente atrapada a la tierra, espíritus atados a la tierra, y hay personas cuyo circuito de reencarnación se altera. Los fallecidos, los atrapados, gente que está atrapada en el otro lado porque no lo ha hecho bien y no desencarna bien, no puede volver a reencarnar y se queda mal, se queda defectuoso. Y de esto es lo que vamos a hablar ahora. Este bloque que voy a decir es muy importante también, todo el programa, pero este especialmente. Mirad, hace un año y pico, desde que estoy grabando esto, traté el tema del compuesto V y las consecuencias metafísicas del producto. No puedo decir cuál es. Es un suero transgénico, compuesto V. Es un producto, como se le llama en la serie de The Voice, el compuesto V, que puede ocasionar problemas a la hora de desencarnar. También he tratado el tema de que seres del otro lado intentan que personas se intoxiquen con ciertos compuestos químicos, muchos de ellos aplicados defectuosamente, como, aunque no lo sepan ciertos señores, ciertos productos tienen consecuencias en el cuerpo físico, biológico, pero otros en el cuerpo metafísico. Por lo tanto, hay ciertos venenos que se han intentado introducir como legales por las fuerzas hiperdimensionales porque producen una alteración a la hora de desencarnar. Igualmente, ya he explicado en el programa de Chichén Itzá, si podéis verlo, que hay ciertas jerarquías de seres, incluidos humanos o grandes magos, que prefieren no completar el ciclo de reencarnación y quedarse en ese otro lado, dominando en la sombra y creando huestes de seres que empiezan por D y haciéndose fuertes allí. Se ha hablado mucho de ellos y creo que ellos han intentado que veamos esa parte de la realidad como el todo sin serlo. Son muy astutos. Pero en cualquier caso, muchos autores, hipnoterapeutas y los propios personas que tienen percepciones suprasensibles, que siguen los postulados de la antroposofía, quiero decir personas que han estudiado en profundidad estos temas, sí se dan cuenta de que hay seres humanos que necesitan ser ayudados para pasar al otro lado. Muchas personas, muchas las conozco, dicen que hay desencarnados o hay fallecidos atrapados en las casas y los ayudan a ir hacia la luz. Abren un túnel de luz para que se vayan de la casa. Desde este orden de cosas podemos convenir que quedarte atrapado en este reino no haces nada y puedes molestar a otros consumiendo su energía. Todos los videntes hablan de abrir un túnel para que se vayan. Entonces, cuando tú fallezcas, ¿qué ocurre si no te vas por el túnel de luz? ¿Existe el riesgo de que te quedes atrapado como un fantasma? ¿Qué pasa si te pierdes y se cierra? ¿Es posible esto? ¿Y si todo esto de evita el túnel de luz pudiera conllevar en su día
que te quedes atrapado como un fantasma. No pasaría nada porque sería un reino de experiencia. No sé tampoco cómo salir. Sería una experiencia más. Sería como en quedarte encerrado en el parque por la noche. Típico que se van todos, o me quedo dormido en el cuarto de baño. Se van todos y te quedas atrapado dentro. Como quedarte atrapado a oscuras dentro de la biblioteca. Podría pasar. ¿Te gustaría? Yo una vez, ¿sabes que me quedé atrapado en la biblioteca, que me quedé durmiendo? Qué miedo pasé. Me desperté y no podía salir y con toda la luz cortada y las luces apagadas. Te daría miedo, ¿verdad? ¿O no? Quizás no es lo que tienes que hacer. Hay un momento que tuviste que marcharte y no lo hiciste. El problema de los atrapados o los espíritus ligados a la tierra es muy conocido. Personas que ayudan a limpiar casa, etcétera, etcétera. Está muy trabajado. Por tanto, hemos convenir que, aunque lo dijera Poltergeist, el tema del túnel de luz es necesario para que el alma progrese y se libere, para no quedar estancado en la tierra. Incluso en muchas ECM, experiencias cercanas a la muerte, muchas no son evidencia objetiva de que la muerte sea siempre así, puesto que lo que ve esa persona que ha contado su experiencia corresponde a su nivel de ser y su sistema de creencia, alimentando esa experiencia. Hay que tener en cuenta que ese reino no físico, tu mente influye, como influye tu mente y tus creencias en los propios sueños. Si influye en tu sueño, en ese reino, claro que influye, no es tan físico, y tu nivel de ser y estado de creencia y estado de intoxicación emocional influye. Por tanto, lo que ve un vidente, una persona cuando fallece y vuelve de la muerte en una ECM, experiencia cercana a la muerte, no es lo que siempre pasa a todo el mundo. En siguiente lugar, los relatos de abducciones alienígenas o extraterrestres. Lo he tratado las programaciones subhipnóticas, las implantaciones posthipnóticas, y realmente hay muchas personas que manifiestan, informantes, que dicen que los grises y los reptiles reciclan almas humanas en contenedores humanos y los tienen atrapados en un ciclo de reencarnación y en esta simulación, porque tiene muchas veces la cara de dragón en el hinduismo. Entonces, vamos a ver. ¿Realmente esto lo han creado realmente los reptiles? Ciertamente, en algunos tratados de filosofía Rosacruz, los señores del karma o los señores del destino dicen mucho que son los reptilianos, pero no tendrían por qué ser exclusivamente los reptilianos. Quizás sea una parte del ciclo reencarnatorio. Mis conclusiones, después de estudiar mucho el fenómeno, ha sido eso. Quizás sea solamente una parte del ciclo reencarnatorio. No se niega el fenómeno de las abducciones. No se puede descartar la interferencia alienígena en una parte de la población. Lo que sí es cierto es que, dada la alta capacidad de engaño del fenómeno de la abducción, como las memorias o las implantaciones pantalla posthipnóticas y falsos escenarios de realidad virtual, visiones y falsos recuerdos, siempre sería un buen consejo para los abducidos que no tomen sus experiencias ni sus relatos de hipnosis como la verdad literal y lo que estos seres le muestran como algo literal y la verdad, aunque esté abducido por unas facciones no benévolas, pero por lo menos que no sean hostiles, o no tan hostiles como otras. Esto es harina de otro costal. Por tanto, podemos convenir finalmente que el estado del ser y el estado de conciencia en el momento de la muerte determinan tu experiencia después de la muerte. Personas que hablan y promueven la trampa del túnel de luz de reencarnación, yo he hablado de ella, pero no la he promovido como teoría martillo pilón constante ni la granja prisión, y lo que sucede después de la muerte, obvian un factor esencial que antes hemos mencionado, ¿vale? El nivel del ser y el nivel de conciencia y el estado de integración e individuación del alma en ese momento de la muerte determina la experiencia de la muerte y lo que sucede después. Por tanto, el objetivo del trabajo interior esotérico y la gran obra del espíritu en este reino que es tan malo según ellos mismos, quieren que te quedes amargado. O que te vayas o que te quedes amargado, pero no te quedes bien. Eso no, por lo que sea, las fuerzas oscuras no quieren. La cuestión es que el objetivo de esta gran obra es un compromiso consciente en el camino del despertar en este cuerpo físico. Y por tanto, tenemos que centrarnos, con independencia de todas estas informaciones, en la individualización del alma. El trabajo a través del karma, es decir, tenemos que purgar las cosas que hemos hecho. Se trata de aprender qué ha pasado, cómo puedo mejorar, qué he hecho mal y cómo puedo enmendarlo. Está muy mal interpretado.
y nuestras lecciones de la vida. La gran obra se trata de atravesar por el karma porque algo habremos hecho mal antes. No, yo soy un ser perfecto, increado y no cometo fallos. Venga ya, hombre. Pero se ha venido a aprender, chulo. Las lecciones de vida son importantes. El karma, aprender esas lecciones del pasado, son importantes. Y tratar de individualizar el alma y encarnarlo en el cuerpo, el ser en el cuerpo, es lo que se conoce por hinduismo moderno, lo denominan la gran obra. La gran obra, porque es verdad que es más fácil decirlo, superar todos los karmas de vidas anteriores, individualizar el ser y también aprender las lecciones para las que estamos destinados. Casi nada. Es más fácil decirlo que hacerlo. Y esto requiere muchísimas vidas. No se sabe cuántas. Fijaros bien que en algunas divulgaciones, por ejemplo, cuando he hablado de la ley del 1, el ser llamado como Ra hablaba de que había 3 ciclos de 25.000 años, 75.000, había como 3 vueltas al zodiaco mínimo para quedarse. Los pleiadianos de Billy Meyer dicen que un alma entre 70.000 y 80.000 millones de vidas ya dice que ya no voy a reencarnar más. 80.000 millones de vidas, o sea, una barbaridad. Que estén en cuerpos no humanos, sino físicos, hasta que dicen, mira, yo creo que ya he agotado el tema, no he venido suficientes veces a la feria, me vuelvo. 80.000 millones de vidas en cuerpos físicos, que no quiere decir humanos. Habrá cuerpos físicos más densos, menos densos, que no sean estrictamente humanos. Y puede ser humano y los otros serán más altos, tendrá 4 brazos, no lo sé. Aunque se dice también en las revelaciones del Prisma de Lira, que en este universo en concreto, pues lo que existe son cuerpos con una cabeza y 2 extremidades superiores y 2 inferiores dentro de avatares conscientes de tercera y cuarta dimensión. ¿Por qué? Un diseño, quizá en otra ocasión encarnemos un universo de bichos garrapata, pero eso sería muy feo. Es mejor que estemos así como seres humanos, ¿vale? Que somos bastante monos. Y a mí me encanta el ser humano, me encanta el planeta Tierra y la naturaleza. Entonces, dicho lo cual, muchos maestros espirituales han entendido lo siguiente. Si hay una evolución de la conciencia en un cuerpo evolutivo y un alma que habita el cuerpo, un individuo real y consciente, será evidente que es la experiencia progresiva del alma en la naturaleza la que toma la forma de esta evolución en la conciencia. Una experiencia progresiva del alma en la naturaleza. Esa experiencia progresiva del alma en la naturaleza toma la forma de esta evolución de la conciencia. Y no ocurre en una vida, ocurre en muchas. Entonces, el renacimiento formaría parte de este proceso evolutivo. Es una maquinaria para hacer posible esa evolución. Es cierto que he escuchado a Malanga decir que el humano primordial pues le da miedo bajar a encarnar a la Tierra, porque claro, porque hay que echarle quizá un par de narices. Pero claro, no aprenderán nada. Pues yo no voy y me quedo aquí en mi reino, ¿vale? Pero no consigues la experiencia. Ok, te puedes quedar, pero no consigues la experiencia. Pero no porque esto sea una trampa. Pero ¿qué ocurre? Como el ser es eterno, tiene fragmentos de vida para experimentar la temporalidad. Porque si no, tampoco haríamos nada. Por ejemplo, si yo digo, me gustaría hacer esto o terminar un libro, ¿no? Por ejemplo. Digo, bueno, si no lo hago en esta vida, lo haré en la siguiente. Pues ya está, si soy eterno, ¿qué más da? Me toco las narices. Es temporal, oye, tienes esta vida para intentar hacer algo, ¿no? Para experimentar. Entonces, esa sensación de temporalidad te impulsa a hacer cosas. Son condicionamientos que dan sentido a este tipo de existencia. Por tanto, el renacimiento o el nacimiento es tan importante como la muerte y la propia reencarnación. Es un todo, es un continuo, un continuum. Por lo tanto, la reencarnación tiene un propósito desde una escuela evolutiva de alma superior. Por tanto, este mundo, y ahora viene la catarsis del vídeo, no es una trampa. Entonces, ¿qué es? ¿Una granja prisión? No, es una escuela. Es una escuela. Eso lo dice porque te han parasitado los arcontes. No, al revés, porque me he desparasitado de los arcontes. Y ahora lo veo claro. No es una trampa, es una escuela. Por tanto, cuanto más encarnado estemos y tengas un alma integrada, cuanto más sinceramente estés involucrado en un trabajo interno para anclar tu ser divino, que suena cursi, mi ser divino, pero sí es verdad, cuanto más estás involucrado en un trabajo interno para anclar lo divino. ¿Y cómo puedo anclar lo divino e involucrarme en el trabajo? Pues trabajar conscientemente traumas, heridas, sombras, problemas del ego que todos tenemos. Cuanto más trabajes eso, cuanto más eleves tu nivel de ser, más ganas en qué. ¿Qué gano con eso? Con trabajar los traumas, heridas y sombras y problemas del ego. Ganas libertad. ¿Libertad cómo? ¿De ahí a dónde? Libre albedrío.
ganas conciencia, experiencia y libre albedrío. Y por tanto, más conciencia tendrá porque ese nuevo arco de elección mayor te permite nuevas experiencias, un mayor rango de experiencia y más conciencia. Y todo esto determinará lo que tú experimentes después de la muerte. Por tanto, trabajar sobre ti mismo y anclar lo divino dentro de ti para elevar tu nivel de ser, cuando llegue el momento vas a saber a dónde ir detrás de la muerte automáticamente y vas a tomar la decisión correcta, la derecha, la izquierda, quedarte para allá, hablar con fulanito, con menganito, vas a tener un nivel de ser y vas a saber lo que hacer a un nivel sutil que la mente lineal no comprende, pero dependerá de dónde te encuentres en el momento del deceso, en tu evolución de alma y en una vibración de resonancia y la frecuencia o tu espectro resonante vibratorio de tu cuerpo energético. Personas con un bajo nivel, que se lo han trabajado poco las pruebas de la vida y están empezando a desarrollar un alma, personas que tengan un bajo nivel de ser o que tengan solamente, creo que existen personas con muy poco espíritu o que simplemente tienen cuerpo etérico y astral. Estas personas se reencarnan mecánicamente, puesto que no tienen alma individualizada para elegir conscientemente la siguiente encarnación. La película Soul muestra un proceso de encarnación automático, como la escalerilla del Corte Inglés mecánica. Creo que lo que te está mostrando así es tan automático, puede que el automático sea con personas que tienen menos rango de elección. Tienen más monedas. Cuanto más experiencia y más karma limpiado y más ser, más puedes elegir. Puedes comprar mejor cuerpo o puedes elegir más. Quizás esos puntos de experiencia te permitan elegir más muñecos y más vida. Esto me está viniendo ahora, por cierto. Yo he hablado del Consejo del Destino. Unos señores de quinta dimensión que te dan a elegir uno o dos cuerpos. ¿Qué te gusta? ¿La mujer que vive en una granja en Arkansas o este vendedor de productos de productos medicinales por China y por Japón? Pues no sé. O este guerrero que vaya a la guerra. No, la guerra no quiero esta vida. Quiero la mujer de Arkansas. Vale, pues tranquilito. Hay vidas que salen más desdichadas, pero es verdad que yo que estudié el trabajo de Michael Newton en profundidad para ver quién eran los seres del Consejo del Destino, es cierto que son vidas traumadas y desgraciadas. Quizás no han hecho el trabajo y hay disfunciones. Al tener vidas desgraciadas y traumas sin comprender y sin resolver, ese trabajo de comprensión, quizás la siguiente vida, podían elegir entre una o dos vidas y le daban unas orientaciones generales. Mira, va a ser más o menos así. Lo cual es flipante, porque hay unos señores que pueden ver en unas pantallas las posibilidades, las vidas, está grabado en un macro holograma. Por eso es la simulación. Entonces, ¿está todo definido? No. ¿Por qué? Entonces, ¿cómo que lo ven? Porque es una aproximación, es un cálculo, es un cómputo cuántico. ¿Y yo puedo cambiarlo cuando estoy aquí? Por supuesto. Has venido a eso, a modificar esa programación basal. Ahora, como decía, personas que tengan un bajo nivel de ser reencarnan mecánicamente, pues no tienen todavía un alma muy individualizada para elegir conscientemente. No tienen moneda suficiente. Y hay personas que no pueden elegir ni dos. Del tirón, ¡pum!, te asignamos un cuerpo. Pero hay almas muy evolucionadas que regresan a un cuerpo con un perfil de misión para prestar servicio. No a tocarse las narices, a hacer algo. Y estas personas evolucionadas, que pueden provenir de otro planeta y tener conocimiento de otros mundos, a lo mejor se han pegado 10.000 vidas en otro planeta, vete tú a saber. Pero claro, si no lo recuerdas mejor, si no estaría aquí out, desubicado o creyéndote más que los demás, sería injusto. Entonces, personas muy evolucionadas pueden elegir no cuerpo, sino ya misión. Quiero ir a hacer esto. Y estas personas comprenden que al encarnar corren el serio riesgo de crear más karma que deben resolver necesariamente. Hay muchos niveles intermedios también, que sería desde las misiones de alma evolucionada a los de encarnación automática y sistemas intermedios, y vete a saber cuántas divisiones o categorías o departamentos puede haber. Y cada uno de estos departamentos se adaptaría a un tipo de alma o un grado de evolución espiritual concreto. Me gustaría decir también que en modernas divulgaciones se habla de que cancela tu karma, el karma no existe. El karma no existe. No existe el karma. Pero al negar tus lecciones y al negar tu karma, lo sigue arrastrando de manera subconsciente, te sigue lastrando, te sigue pesando.
Si no lo comprendes, el hecho de negarlo no te va a ayudar. Es como negar la sombra del subconsciente, pero en macro, muy fuerte. Por eso os digo que está todo por integrar todas estas informaciones intelectuales que hemos aprendido con miedo, culpa y victimismo. Fijaros bien qué pasa estamos pegando, ¿vale? Estaba loco, deseandito de explicar esto, estaba deseandito de explicaros esto con el corazón en la mano, porque creo que es importante. Entonces, podemos convenir que es contraproducente preocuparse ahora de buena primera por lo que hay que hacer al morir y evitar la luz, me voy para la derecha o para la izquierda, o me voy del planeta. O me voy del planeta también. Que lo he escuchado. Realmente yo no sé. A ver, ¿sabes navegar? Es que, ¿y si te quedas por ahí a la deriva? Me voy nadando a América. Verás cómo llego. Soy un ser todopoderoso. ¿Estás seguro que va a llegar a América nadando? Entonces, quiero decir, no sé lo que va a pasar al otro lado, pero preocuparse, morirte preocupado, en estado de tensión, de que me van a engañar, ¿vale? Puedes estar atento y consciente de lo que pasa y percibir, con un estado de conciencia individual y de libre elección. Pero morirte preocupado ya de que te van a engañar los arcontes, creo que es malo, ¿vale? Sobre todo porque ya te vas a morir en un estado de estrés y preocupación y de trauma. Y se corre el serio riesgo de que si evitas la luz, te quedes atrapado como un espíritu terrenal, te quedes atrapado como un fantasma pegado a la casa. Y por eso todas las enseñanzas de corte esotérico tratan el tema de la preparación del alma, el crecimiento del alma y la preparación del alma en un cuerpo en la realidad 3D, puesto que la densidad donde se puede lograr mayor progreso espiritual es el planeta Tierra o la densidad 3D o otros planetas 3D como la Tierra, supongo, porque hay dualidad, bien y mal, y hay limitaciones. Es un contexto dual, pero que da un montón de posibilidades. Madrid contra el Barça, esto con lo del pueblo de Villarriba contra lo de Villabajo, esto era malo, pero ahora bueno, he cambiado de opinión. Esta dualidad hace un círculo vicioso que estamos generando experiencia y yo creo que se genera aprendizaje. Entonces, la evolución consciente en la 3D y el mayor nivel de ser nos permitirá saber a dónde hay que ir al momento de la muerte. Y hay personas que me comentan que hay estados del ser donde se podía trascender la muerte misma a través de espiritualizar el cuerpo en completa unión con lo divino. Cosmología hinduista moderna aparte de grandes maestros de trascender la muerte física. Por eso hay muchas trampas chamánicas que hablan de que quiero abandonar este cuerpo en vida, por ejemplo, dejando de comer. Hay compañeros míos que me lo han comentado. Hay creo un seguidor, un chamán que dice que es su aspiración, ¿no? Huir del cuerpo en vida para salir de la Matrix. Me gustaría decirle a esos chamanes mexicanos que una forma de control de los predadores hiperdimensionales de la jerarquía del otro lado que evitan los procesos de reencarnación y cosechan estos seres, esta sombra de la oscuridad lo cosechan, no vaya a la luz, quédate conmigo y te quedas en la sombra. Te quedas en la sombra del planeta Tierra atrapado como un espíritu fantasma. Y hay nociones chamánicas que buscan este efecto con ideas fuerza que provienen del otro lado, porque ciertas técnicas chamánicas han sido creadas por el otro lado para engañar. Y en modernas civilizaciones quieren que consumas ciertos venenos que te van a rasgar el cuerpo físico y etérico, ciertos compuestos químicos que a veces son usados legalmente en ciertos momentos de que la gente está mala, no quiero decir cuáles son, y que entorpece el proceso reencarnatorio. Te quedas despedazado y eso no chuta bien y el cuerpo tal y básicamente apareces deformado en los cuerpos energéticos o te falta una parte y entonces el holograma no lo liga bien y te quedas desconfigurado aquí dentro como un fantasma. Bien, hay algo muy importante y es que no es todo color de rosa, que no es una trampa de la reencarnación ni el planeta prisión, pero sí nos vamos a encontrar con algo negativo cuando muramos muy probablemente. Y os voy a explicar lo que es. Para comprenderlo mejor, os solicito, os ruego por favor, que veáis mi programa sobre el templo del dragón blanco al completo de Chiang Rai en Tailandia. Plásticamente podréis ver lo que os quiero explicar ahora. Ciertamente, lo que muchas personas ven como sombra y entes negativos en la muerte, y el bardo Todol también lo dice, otro libro también sobre estos reinos espirituales, los primeros oscuros, el infierno de Dante, en No Solar también, nuestro hogar, también se ha visto que hay una zona infernal de gente muy fea dando vueltas vagando.
Ciertamente vamos a ver quizá algo feo, pero ¿qué son? ¿Los alienígenas? ¿Los que nos intentan cosechar? Pues, en todo caso, es muy posible que nos tengamos que enfrentar a nuestros propios traumas inconscientes, nuestras sombras, nuestro Drácula particular, que no queremos ver, y dolores manifestados como entidades. Por tanto, el mejor consejo que os puedo dar, como dicen los viejos, es que hay que intentar morirse. En esta vida hay que ir y viajar y terminar el viaje y terminar ligero de equipaje. Hay que ir ligeros de equipaje emocional. ¿Por qué? Porque es necesario sanar los traumas e integrar la sombra en la vida cotidiana, aquí, en el ahora, en este cuerpo, en este mundo. No solamente te ayudarás a ti, sino que te ayudarás al mundo donde estás viviendo y también en el momento de la muerte. Hay que decir que cuando pasamos por la vida, los traumas que experimentamos siguen dentro de nuestro cuerpo energético de manera hiperdimensional y algunos se pueden hacer muy grandes aunque no ocupen aparente espacio tridimensional. ¿Qué ocurre? Son nudos que nos aprietan los espíritus del trauma. Y ahora, esta es la parte un poco más chunga del vídeo, hay espíritus del trauma que sí te dan por saco y se han visto en películas, El infierno de Dante, y en ese túnel o en ese primer paso de la reencarnación del templo del dragón blanco, donde se ven muchas manos y intentando tirar de ti. Estos espíritus del trauma lo que hacen es ver tus traumas sin resolver y tirarte y apretarte para que te duela. Pero no te están clavando cuchillo, están tirando de los nudos que ya tienes. Por tanto, si no desatamos estos nudos durante nuestra vida, nos pasará factura después de la muerte física, con independencia de que creas en la otra vida o no. Entrar en el reino de la muerte, o de despojarse del cuerpo físico, sería como entrar directamente en el tiempo. Y el tiempo, la concepción temporal, cambia radicalmente. Entraríamos primero en una doblez del tiempo, donde antes de ver, elegir nuevos reinos, frecuencias o líneas temporales, lo primero, vamos a verte a ti por dentro en la primera capa, a ver qué traes, chulo. Por eso, la primera capa de los infiernos y de la muerte y de muchas películas es una cosa bastante fea, ¿eh? Con independencia de que en ese reino de los espíritus del trauma, si hay gente que siempre se queda allí atrapada porque no hace por quitarse los nudos, prefiere quedarse allí y han generado no pocos problemas en este planeta que creo que está empezando a limpiarse muy bien de un tiempo a esta parte. Gracias a los que han hecho ese trabajo en la sombra, creo, pero en la sombra positiva en este caso, porque sé que hay almas que han hecho este trabajo de limpiar el astral de este planeta y la verdad que se nota, ¿vale? Yo lo noto personalmente. Hay una fuerza positiva que está actuando ahora mucho. Pero, volviendo al tema, los espíritus enfadados y maliciosos vienen después del túnel de luz o de ese momento donde todo está despejado y me sentí aliviado y flotando. Hay un momento que si tienes traumas sin resolver, los espíritus tuyos propios del trauma van a actuar y te van a torturar hasta que te deshagas de los nudos de tu memoria y te liberes. Por eso las personas que viven muy apegadas a sus posesiones, su casa, su mujer, su hijo, se quedan ahí, se quedan traumatizados a ver si les va a pasar algo y tienes un espíritu del trauma, o por el dinero, sus tesoros. Mucha gente está apegada, son los espíritus atados a la tierra. Ahora diréis, Fran, ¿cómo hago para liberarme de los espíritus del trauma que no me den por saco cuando muera? La única manera de enfrentar esto, y esto estoy hablando totalmente en serio, es pasar por esa casa que está representada en el templo del dragón blanco y cuando te enfrentes a ese bicho feo, horrible, tienes que decirle, te conozco, sé tu nombre. Si se lo dices sinceramente, es decir, sé que eres el monstruo de la envidia que tengo, sé que eres el miedo que tengo a que me abandonen, sé que si le dices su nombre, te dejará pasar. Que no, empezará a pegarte pellizcos y vendrá la muerte a pellizcos y te desgarrarán y te chuparán la sangre y todo ese tipo de torturas que vemos representadas rodeados de fuego, porque evidentemente hace referencia al dolor, el dolor pasional exacerbado, magnificado. Entonces, lo que nos vamos a enfrentar son creaciones de nuestra propia psique, son nuestras representaciones de la herida y el sufrimiento que hemos acumulado durante toda la vida y que no hemos tenido la oportunidad de curar. Por tanto, insisto mucho que ahora mismo Mundo Consciente tiene que hacer un gran trabajo de sanación individual. Las experiencias traumáticas no sanadas, lo desarrollaré más adelante en otro programa, adquieren
conciencia propia, su estatus propio, convirtiéndose en tus propios espíritus del trauma. Y si no los curas bien, te los llevas al otro lado y te los puedes traer de vuelta enroscados hiperdimensionalmente en los cuerpos energéticos, en tu cuerpo, ¿vale? Si no se sanan, se van acumulando, se conectan, se aceleran, se refuerzan, se autoapoyan y se convierten muchas veces en entidades colectivas. Lo que voy a decir ahora también es bastante importante. La sociedad occidental ha perdido lo que es hacer rituales de transición. Hay veces que en ciertas etapas de la vida se hace un ritual. Es verdad, por ejemplo, que en los jóvenes en los pueblos, pues el salto del toro, torear una vaquilla, hay cosas, ¿no? Pero hay ciertos rituales simbólicos, esotéricos, que implican olvidar la etapa pasada. Ahora soy un joven, ahora he dejado de ser un joven, soy una persona más adulta, ahora soy ya una persona madura, ahora estoy ya en otra edad mucho más centrada. Hay unos actos, unos ritos que implican dejar el pasado atrás. Esto no lo hacemos, vivimos como los locos, en una gran carrera, no sabemos hacia dónde, y esta sociedad occidental ha perdido todos esos recursos psicológicos, hace una serie de representaciones psicodramáticas que tienen una influencia en el corte de lazo. ¿Qué ocurre? Que a nivel colectivo de la sociedad occidental, la gente sigue acumulando traumas. Todo ese tipo de entes coge una fuerza, una individualidad que se asocian los unos a los otros de los traumas de uno y de otro, y en ciertas poblaciones, bloques de edificios, de comunidades de propietarios que son conflictivas, barrios conflictivos, ciudades conflictivas y países generan guerra entre bloques, entre calles, entre vecinos, entre pueblos y entre países a un nivel global. Y por tanto, creo que han existido guerras mundiales inducidas por espíritus del trauma acumulado de toda la población. Pero en cualquier caso, y afortunadamente, todos son ciclos, y si hay ciclos de acumulación de energías negativas, tendrá que haber otros ciclos de aprender a limpiarlo, esa acumulación, como cuando se atascan las cañerías y hay que desatascarlas, pero a otro nivel. Por tanto, y recapitulando, cuanto mayor sea tu nivel de ser, basado en una individualización e integración del alma, individuación e integración de alma en tu cuerpo físico y tu cuerpo energético, estarás menos sujeto al karma, volviéndote menos reactivo y mecánico, y por tanto ganando más libre albedrío. Hasta llegar a un momento donde estaremos totalmente espiritualizados en esta vida, en otra o dentro de 500, cada uno la suya. Y ya trascenderemos la Matrix, pero hace falta mucho trabajo, no, por mucho que ofrecéis en esta, a lo mejor no llegáis, hace falta mucho más. Y por tanto, a un nivel espiritual, este reino, o este mundo, este reino de experiencia, es solamente una escuela, aunque te parezca una prisión. Pero ¿le parece una prisión a quién? A la mente del ego, que vive con miedo, y con culpa, y con victimismo. Las personas que creen firmemente que esta existencia 3D es una prisión, están cayendo en la trampa de la víctima que las tiene atrapadas en la prisión. Irónicamente son presas de su propio pensamiento, puesto que al percibir el mundo de esa manera, dejan de reconocer lo divino y dejan de conectarse con la inmensa belleza de los ríos, de los campos y de lo divino que es todo, y de lo maravillosa que es la gente y las madres y las hermanas y las amistades y las remontadas épicas y el esforzarse y el ser astuto y desarrollar inventos curiosos y ingenio, los humoristas, cosas muy bonitas que hay en este mundo. Igualmente, lo que es la palabra Matrix, con respecto a la película, también admitiría actualmente diversos sentidos y tiende un poco a confundirse muchos términos. Entonces, el sistema de control de Matrix o la Matrix Arconte en realidad es una escuela. Lo que ocurre que es cierto que castiga mucho a los más inadaptados. Os voy a decir una cuestión personal, ¿no? Cuando estuve de viaje en Tailandia, precisamente, me agobié. Hay un momento que estaba mal allí y digo, madre mía. Luego me he traído mucho conocimiento de los templos, que os he mostrado solo una pequeña parte. Pero hubo un momento que me reconozco que estaba inadaptado allí porque las calidades no son las mismas, ese calor que hay, que veis en las películas del Vietnam, estaba mal. Supongo que hay gente que dice, me he equivocado de planeta, pero ya tienes que tirar todo el viaje allí e intentar adaptarte de la mejor manera posible, ¿eh? Quizás, si no te gusta dónde estás, tienes que cambiar de escenario de reino de experiencia dentro del planeta Tierra. En cualquier caso, todo en la vida son lecciones para poder fortalecer tu conexión con tu yo espiritual y encarnar el alma. El hecho
de querer hacer este trabajo es una comprensión interna que va más allá de lo mental. Es estar alineado con un ser eterno, con el espíritu, como expresión puro de lo divino, con la armonía universal que se basa en la cooperación, no en la personalidad egoica que a veces intenta confundirse con el ser verdadero y que nos engaña. Por tanto, sobre el proceso de individualización del alma o individuación a lo largo de la vida, es evidente que este cuerpo físico es un vehículo de ascensión. ¿A dónde? A la quinta D. Simplemente es un vehículo de ascensión hacia adentro, hacia anclar la fuerza divina dentro de nosotros mismos, arraigándonos en este cuerpo en la tierra, para llevar este plano de existencia a un nivel superior. Evidentemente, los que no pueden ver esta realidad pensarán que estamos atrapados en la trampa arconte, pero precisamente el trabajo de individualizar tu ser en este cuerpo físico está afectando a este reino, por muy embichado que esté, y lo sanas y operan menos esa fuerza negativa, ¿ok? Y hay que fijaros bien que el hecho de tú trabajar en tu proceso de individualidad espiritual y anclar el espíritu en este cuerpo físico, estás transformando el mundo. Solo se puede comprender holísticamente. Muchos dirán que claro, que estoy atrapado por el pensamiento arconte y le estoy regalando la energía, pero se trata de espiritualizar este reino. Si no, será consumido por la fuerza oscura. La idea de que la Tierra es un planeta prisión del que debemos escapar y que la reencarnación es una trampa para el alma, te inculca una conciencia de víctima y de culpa, que es el estado de impotencia en el que quieren que te mantengan las fuerzas ocultas hiperdimensionales para sacarte hasta la última gota, y que esa energía que siempre estás dando vaya para ellos y no para espiritualizar tu reino, tu rango de realidad y este mundo en realidad. Esto crea un acuerdo mental, una trampa, ¿de acuerdo? Sí, estoy en el planeta prisión con ellos, con las fuerzas que tú precisamente pretendes evitar. Haciendo amigos del mundo de la divulgación, muchas personas van a decir que no pasa nada. Yo he tratado el tema también, lo he visto, lo he tratado como una cosa más, pero ahora lo veo más claro. Y realmente para trascender la Matrix hay que espiritualizar el ser y el mundo. No se trata de escapar de esta vida, de este reino. Se trata de un trabajo interior espiritual sincero y profundo y hacer la gran obra. Pocas personas están dispuestas a comprometerse con el trabajo interior. Es mejor y más fácil ver un montón de vídeos intelectuales y protestar en Telegram por lo que nos van a hacer. Muchos están atrapados por la agenda de 2040 que vienen por ti. Eso genera una paranoia obsesiva, marginal, que es una trampa, es una segunda matriz, que genera fragmentación, divisiones psicológicas, que te implantan ideas, divisiones que impiden tu trabajo espiritual. Por tanto, la reencarnación, el renacimiento y el karma están implicados, son temas de los que se podría hablar muchísimo. Y solamente os quiero decir que con un cierto nivel de conciencia, todo este tipo de teorías marginales de corte negativo, sin esperanza, que te anclan en el victimismo y la culpa, que te hacen ver que estamos en un valle de lágrimas, es lo mismo que las antiguas religiones. Tengo sobre todo mis propias conclusiones. Pero lo más importante, ¿qué piensas tú? ¿Piensas que podemos aportar algo a este mundo y transformarlo en positivo? ¿O tenemos que aguantarnos porque estamos atrapados y no tenemos solución? El Telegram y ciertas divulgaciones oscuras te dicen eso, que no hay salida. La antigua religión te decía lo mismo. Pero yo no lo creo. Hemos venido a hacer algo grande y está cambiando el mundo. Lo veo cada día a mi alrededor y por la ventana, porque estamos cambiando nosotros. ¿Lo ves como yo? Hasta aquí el programa de la trampa de la reencarnación. Soy Fran Parejo, de Un Salto Cuántico. Os llevo en el alma. Gracias, os quiero, os adoro, os compro un loro. Más y mejor en futuros programas. Comentadme vuestras impresiones sinceras. Y teniendo en cuenta que los bots automáticos llevan mucho tiempo con la trampa, estamos perdidos. Me di cuenta de que era un truco mental. No estamos perdidos. Trabajo individual, sanación interior y mejora de este mundo. Más en próximos programas. Chao, chao.